entonces vean, una vez que ustedes hicieron una partición, ves que ya yo tengo disco local C, disco local E, con esa herramienta y hay muchas más. Resulta, por ejemplo, vamos a hacer la simulación de que esta era una compu vieja y tenía un disco duro muy pequeño. Y ahora vamos a pasar a un disco de estado sólido. Entonces, para hacer ese proceso hay que hacer una clonación de disco. Entonces, la clonación es dejar como está la compu exactamente igual, pero pasar los valores de este disco que es el viejo a este que es el nuevo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Hay también varias opciones. De hecho, más, digamos. Hay uno que es para... Bueno, creo que el mismo Macrolit, vamos a ver si este trae para hacer... Macrolit. Aquí hay una que dice clonación de disco, pero obviamente tenemos que meter el disco. Entonces, ¿cómo vamos a simular que ponemos un disco nuevo? ¿Verdad? Así, me voy aquí a la opción de la máquina virtual, almacenamiento, y voy a agregar un nuevo disco. Un nuevo disco. No, no lo he eliminado. Voy a agregarlo. No, eliminé el CD, que era como la llave maya, por decirlo así. Aquí está el disco de él, ve, tiene un disco, y voy a simular que voy a agregar un disco. Crear. Le doy siguiente. Y por ejemplo, este le voy a dar más gigas, ¿ves? Voy a ponerle que este va a ser de 60.66 gigabytes. Terminado. Y ese 60.66 es el que voy a agregar, ¿ves? Y ahora tengo Windows 11 y Windows 11 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar del disco primero de información al disco segundo, pero que quede totalmente igual, porque es una clonación. Entonces, se puede hacer de varias maneras. Número uno es con el mismo programa que estamos haciendo ahorita. Pero lo voy a hacer con el segundo, porque es el más bueno. Voy a arrancar la máquina nada más. Ok, va iniciando. Opa. Digo, cuando va a tener vida, no sé, todo uno que ya es mayoritario, sí, ¿no? A ese, Entonces vean, una vez que ya arranqué la compu, bueno, aquí están los dos discos nada más, ¿verdad? Disco C y E. Y voy a hacer el proceso de con Macrolit a ver si me lo jala. Y si no, lo hacemos con Cloncilla, nada más, no hay problema. ¿Qué es el mejor? Cloncilla. Godzilla. Cloncilla. Vamos a usar el Godzilla. Aquí está, ¿ves? ¿Ves que ahora aparecen dos discos? Es el que yo acabo de poner, recuerda, el nuevo. Entonces, A ver. bueno, acá, vea, un disco aquí, el de abajo es el nuevo. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, hacer una clonación, aquí trae él esta opción. Eso es para hacerlo en caliente, recuerda, porque está ejecutando el sistema operativo. Entonces yo le voy aquí, clonar disco, selecciono cuál va a ser el origen, después selecciono cuál va a ser el destino. Ahí me aparece cómo se va a montar toda la parte y le doy siguiente, siguiente, a hacerlo y él lo va a hacer solo. Le va a hacer la clonación. Cuando usted termine, digamos que el segundo es el disco de estado sólido y todo lo que está acá va a estar aquí presente. Obviamente, ¿cuál es la diferencia? Que ahora va a tener velocidad del disco de estado sólido, ¿verdad? Entonces ya va a mejorar, pero no va a tener que instalar todos los programas y demás. También se puede jalar de una imagen en limpio, o sea que es una imagen que usted formateó la compu, instaló unos programas, creó la imagen sobre eso y cada vez que usted en vez de formatear, lo monta la imagen limpia. Ok, eso es hacerlo en caliente, pero tenemos la opción también de nosotros hacerlos en frío. ¿Y cómo viene siendo eso? Es que ustedes agarran una llave malla con Ventoy, ahí en Medicat, le agregan una ISO que yo les había pasado, pero no a todos les cabía ya, porque recuerden que ya no tenían algunos campos porque apenas tenía 32 gigas. ¿De cuál era la isla? La ISO se llama Cloncilla. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahora lo que voy a hacer yo, voy a simular que voy a meter esa ISO y añadir. Y aquí está Cloncilla.
Aquí está la cloncila. Creo que yo me lo tengo. Y le damos a aceptar. Entonces, vea lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a cambiar el orden de boteo. Vamos a ponerle aquí F12. No me cambió. Voy a apagarlo. Pues así como aprendiendo en un trabajo, ¿no? Ok, ya el orden de boteos. Y le damos que inicie por el CD. Y aquí me dice Cloncilla, ¿ves? Entonces vamos a poner ese Cloncilla que dice Live y RAM. Pues Cloncilla se ve como así, como en líneas de comando. Como es en frío, se ve un poco diferente. Entonces él empieza a arrancar el sistema operativo. Cloncilla es basado en Linux también. Entonces ya hace un poco diferente. Ok, una vez que cargó, me va a decir el idioma que yo quiero correr el Cloncilla. Le doy en español. Le doy en mantener la distribución del teclado. Y ya va a empezar a ejecutar. Entonces aquí es un poco diferente, ¿verdad? No es como en el otro que ya llovía, nada más le daba cuál disco origen, destino y lo hacía un solo. Aquí es un poco más rudimentario, por decirlo así. Le voy a empezar Cloncilla y ahora sí me dice que dónde quiero que hacer una clonación desde una imagen o de un dispositivo a otro dispositivo. Esa es la que yo voy a utilizar. Entonces yo selecciono ahí la dispositivo a dispositivo y va a empezar a buscar las particiones y a buscar los discos que tengo instalados. Acá me dice modo principiante, modo experto, ponen modo principiante. Ponemos de disco local a un disco local clonado o de partición local a partición clonada. Esa es la que vamos a utilizar, la segunda. Ok, entonces aquí me va a decir cuál es el origen y cuál es el destino. Entonces, el que tiene el origen es el que tiene 17 gigas, ¿recuerdan? Pues yo lo he hecho particionado. El que tiene 17 es el origen. Y el destino es el disco nuevo que yo puse de 68. De 60, sí. Le voy acá. Y dice que si quiero omitir la comprobación de reparación del disco o si lo quiero comprobar, le voy a darle por el que sea más rápido. Y puede ser, si quiere hacerlo, comprobar es para que no existan errores en la clonación. Y después nada más le doy, dice que si quiero elegir que al reiniciar el dispositivo o cuando termine más bien se reinicie o se apague, entonces le voy a dar ese. Puede ir. El primero y le doy enter y ahí ya va a empezar a realizar el proceso solo. De ahí se ya. Hasta reinicio, ¿no? Él va a empezar a hacer la clonación y va a pasar los archivos que están en esa. Aquí yo le doy que sí quiero continuar, que sí quiero continuar y va a empezar a hacer el proceso. Todo lo que está en esa partición de 17 gigas lo va a pasar a la nueva de 60. Que en teoría, ¿verdad? Estamos simulando que esa es un disco nuevo de estado sólido. ¿No? Igual no tenían datos, entonces ahí no. Como digas que quedan. Sí, de la otra partición que yo he hecho, ¿verdad? Una partición ahí. Ah, una partida chiquitina, el de 2, 7. Ujú. No, no hay.